Bueno, vamos a repaso. Vamos a hacer un gráfico, un histograma, que son columnas. La altura de las columnas van a ser las frecuencias absolutas, y el ancho de la columna va a ser constante, es la amplitud de cada clase. En este caso vamos a trabajar con el punto medio de clase, o sea, x sub y. Estas dos columnas vamos a graficar ahora. Entonces, vamos a entrar acá en gráfico de columnas o de barras, y vamos a pedirle que nos grafique, y como yo le di el ingreso. Vamos a ver cómo nos toma. Estas columnas que van creciendo, no van, sino que son estas acá. A ver. ¿Qué hizo? Pero no es número de bandejas, sino que el punto medio de clase es el X raya. Vamos a editar el rótulo de los ejes. Y ahí está, sí, tenemos el punto medio de clase. Esto lo vamos a sacar. Y acá lo que tenemos que cambiar es que en el histograma, al ser una variable continua, nosotros tenemos que unir las columnas, ¿sí? Entonces le vamos a cambiar, acá en dar formato serie de datos, vamos a cambiarle el rango, el ancho del rango, vamos a ponerle 0, y ahí sí nos va a dar el histograma. Lo que vamos a hacer también es alrededor, vamos a ponerle un borde bien grueso, una línea sólida, que se pueda identificar la separación de las columnas, ¿sí? Entonces, el alto de la columna es la frecuencia, y en el eje de las X está la variable bajo estudio, que es la determinación de la biomasa. Entonces vamos a agregar, acá en diseño de gráfico, agregar el título del eje primario, el horizontal, que es biomasa en gramos, ¿sí? El eje vertical primario, número de bandejas, la frecuencia, voy a poner entre paréntesis así, y ahí ya tenemos todo. Pero, si nosotros queremos hacer en un mismo gráfico un polígono de frecuencia sobre el gráfico, sobre el histograma, ¿sí? Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que agregar una nueva serie de datos, y a su vez agregar una clase extra. Esta sería clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5. Para poder armar un polígono de frecuencias tenemos que agregarle una serie de datos. Entonces acá vamos a poner, este es el histograma, y este es el polígono de frecuencia. Polígono. Y vamos a agregar, vamos a llevar para abajo, vamos a poner una clase 0, que sería, hay que restarle 22, o sea, una amplitud, y poner acá 0, y a esta clase hay que agregarle una clase más, hay que agregarle 22. Hasta ahí también ponerle 0. Entonces, estos ceros acá, que en realidad no fueron determinados en el trabajo, solo sirven para poder hacer un polígono de frecuencia, ¿sí? Entonces, a ver si yo puedo poner voy a poner esto acá. Sí, ya va. Entonces copio esto, lo pego acá para hacer el polígono, me paro sobre el gráfico, le hago clic, seleccionar datos, y le pongo acá agregar una serie nueva. Esta serie ahora va a ser el polígono, le voy a poner el título, le voy a poner los valores, y ahora me voy a ir a aceptar, le voy a agregar, modificar, le voy a poner que este es el histograma,
y le voy a agregar también sus propios nuevos valores. Ahí le doy a aceptar, tenemos polígono y tenemos histograma, y ahora me paro arriba de la serie azul y le cambio el tipo de gráfico. Este es un gráfico de segmentos o de líneas, ¿sí? A ver si me deja, me voy a insertar, me puedo ir a diseño de gráfico, voy a ir acá, gráfico directamente, y busco tipo de gráfico, cambiar tipo de gráfico. Entro acá, a ver si me da artículo, y le pongo un combinado, ¿sí? Le digo que el polígono quiero que sean líneas, y ahí ya automáticamente, él me grafica junto con el polígono de frecuencia. De todas maneras, veo acá que hay algún error, voy a entrar a seleccionar datos, voy a ver la etiqueta, tengo que agregarle, aumentarle el rango, y al polígono también lo mismo, tengo que agregarle ahora las dos clases anteriores, para que cierre bien. Y ahí tenemos, voy a agregar las leyendas, para que se pueda ver todo, voy a poner acá al costadito, y ahí quedó. Así quedó nuestro histograma y polígono de frecuencia, todo en uno. ¿Ven? Les va a quedar la secuencia de cómo hacerlo esto, lo pueden hacer a mano, es mucho más fácil si lo hacen a mano, pero se puede ver cómo se distribuyen los valores de las frecuencias acá de biomasa, la cantidad de bandejas por biomasa, para la biomasa. Bueno, y después lo que teníamos que hacer acá es con estos resultados que acabamos de calcular, ¿sí?, de nuestros valores de las medidas de tendencia central, siempre las tenemos que posicionar sobre el eje de las X. ¿Qué significa eso? Voy a agrandar un poquito. Y estos valores de la media, la mediana y el modo están en las mismas unidades que nuestra variable que fue distribuida en una tabla de frecuencia. Entonces tenemos que buscar más o menos dónde posicionaríamos sobre el eje de las X, biomasa en gramos, dónde posicionaríamos nuestras medidas descriptivas. Acuérdense que estas son medidas descriptivas centrales, del centro del conjunto de datos. Entonces van a estar por aquí. Fíjense que acá está la columna, ¿sí?, de máxima frecuencia, o sea que el modo va a estar acá, bien cerquita, o sea, va a estar, se puede encontrar de manera gráfica también, que ahora les voy a mostrar, el modo, o sea, el max de máxima frecuencia, el punto de máxima frecuencia. Entonces, vamos a ir poniendo, voy a insertar un cuadrito de texto, y vamos a ir poniendo la posición aproximada de la media, la mediana y la moda. Entonces, primero vemos que la media, esperen un segundito que voy a ponerle transparente, el relleno, sin relleno, ahí está. Entonces acá voy a poner que viene la media, que vale en este caso 178,7 gramos. No le voy a poner las unidades, lo que voy a hacer ahora es achicarlo un poquito. Ahí está. La media más o menos está ahí. Voy a achicarle muchísimo más, porque realmente es una medida chiquitita. Ahí iría la media, después de 171, que es el punto medio de la segunda clase, después viene, acá al lado, vendría el modo, con 180 gramos, voy a poner 180,2 gramos, y finalmente, antes del punto medio de la clase número 3, que es 193, vendría, la mediana vendría así el modo. ¿Ven que esos se posicionan siempre? Ahí, voy a subir un poquito más. Se posicionan en el eje de las X.
Y el modo, en este caso, vale 185,14 gramos. Y ahí, eso es cuando se les pide a ustedes posicionen las medidas de tendencia central en el gráfico que se realizó, en el gráfico en el histograma. No se ve muy bien, pero voy a subirlo un poquito para que ahí ustedes estén bien. Bueno, entonces nosotros podemos decir que la media es menor a la mediana y a su vez la mediana es menor al modo. Así se ordenarían de menor a mayor las medidas descriptivas. Ahora les voy a mostrar, y tomen nota, de cómo se puede determinar de manera gráfica la ubicación del modo. Les muestro en este mismo momento. Inserto una ilustración, una forma, necesito esta. Fíjense cómo voy a encontrar yo de manera gráfica la posición o la ubicación del modo en el eje de las X. De este extremo, en el extremo izquierdo de la columna de mayor frecuencia, la columna más alta, paso hasta el mínimo, ¿sí? Hasta el próximo valor, o ahora estoy haciendo como los deltas, estoy haciendo el diferencial. Trazo una diagonal de 1 con el límite inferior de la próxima columna, ¿sí? Ahí está, voy a mejorar un poquito. Voy a poner otro colorcito para que se vea mejor. Voy a engrosar. Bueno, hice esa recta. Y ahora voy a unir el extremo derecho de la columna de máxima frecuencia con el extremo derecho de la columna anterior. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo como ese diferencial, en donde se cruzan ambas diagonales, es en donde se va a encontrar el valor del modo de manera gráfica. Fíjense. Entonces yo paro, hago una recta desde que me cruza de manera perpendicular hasta el eje de las X, y donde me corta el eje de las X, ahí se va a encontrar el valor del modo de manera gráfica. Simplemente tienen que hacer con la regla, trazar esta diagonal del valor extremo, ¿sí? Máximo de la columna de mayor frecuencia, hasta el valor extremo del lado izquierdo de la columna posterior. Lo mismo hago del extremo derecho de la columna de máxima frecuencia, uno con el extremo derecho de la clase anterior. En donde se cruzan, donde se cortan ambos, ahí se encuentra de manera gráfica el modo, más o menos en 185,14. Es una forma gráfica de encontrar el valor del modo. ¿Sí? Eso en la carpeta se puede hacer rapidísimo con una regla. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a nuestra presentación. Un segundito que voy a escuchar este audio.
Ahora sí, vamos a las medidas descriptivas de posición relativa. Fíjense que estamos acá, ya dimos todas las medidas de posición central, ahora vamos a ver las medidas de posición relativa, que son los conocidos cuantiles, y dentro de ellos vamos a conocer los cuartiles, los deciles y los percentiles. Nos queda media hora, entonces vamos a ver cuánto podemos avanzar con esos estimadores. Bien, ¿qué son las medidas de posición relativas? Son unos valores también. Estas medidas descriptivas implican la utilización de fórmulas, ¿sí?, que nos van a permitir calcular ciertos valores que nos permiten, en este caso, como en las medidas de posición relativa, conocer ciertos aspectos de cómo se distribuyen los datos. Pero no necesariamente conocer aquellos valores centrales, sino cómo se distribuyen a lo largo de todo el rango de valores que toma esa variable X. ¿Qué hacen estas medidas de posición relativa? Van a dividir al conjunto de datos en partes iguales, ¿sí?, de modo de que un determinado porcentaje de los datos van a ser menores o iguales a ese valor que vamos a calcular, y el restante porcentaje de datos van a ser, en términos de magnitud creciente, van a ser mayores al valor calculado, ¿sí? Por ejemplo, están los cuartiles, que yo ya les comenté, que dividían en la clase presente ideal, les comenté que los cuartiles, así como dice la palabra cuarto, dividen en 4 partes iguales a toda la serie de datos, teniendo en cuenta que va desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Entonces dividen en 4 partes iguales, y de 25% cada parte, ¿sí? Dividen, cuartea a la serie de datos, y es posible entonces calcular entre el mínimo y el máximo 3 cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Después ya vendría el máximo. Entonces fíjense un poquito. Si nosotros tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo, las medidas de posición van a estar también ubicadas en nuestro eje numérico de esa variable que está siendo estudiada entre el mínimo y el máximo, y van a indicar ciertas características del conjunto de datos. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que hay un 25% de los datos, si nos sale ahora el cuartil 1, hay un 25% de los datos que son menores o iguales al valor este del cuartil 1 que vamos a calcular, pero hay un 75% de los datos restantes que son mayores a ese valor del cuartil 1. Entonces, vamos a ir a hacer los cálculos. Fíjense, acá tenemos nuestra serie de datos, ¿sí?, entre el mínimo y el máximo, y es como yo les dije, vamos a cuartear y vamos a dividir en 4 partes iguales nuestra serie de datos. Entonces vamos a poder calcular el cuartil 1, el cuartil 2, que es igual a la mediana, porque acuérdense que la mediana deja para abajo un 50% de los datos que son menores o iguales al valor de la mediana, o cuartil 2, y dejan por arriba un 50% de los datos restantes. Entonces, fíjense, estas cuartiles dividen al conjunto de datos también ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales. Entonces vamos a poder calcular. El símbolo que define al cuartil es la letra Q. Entonces tenemos el cuartil 1, que deja para la izquierda un 25% de los datos que son más chicos que el cuartil 1, y un 75% restante de datos que son mayores o iguales al cuartil 1. El cuartil 2 deja a un 50% de los datos ordenados de menor a mayor que son menores o iguales al valor del cuartil 2, y un 50% de los datos restantes que son mayores o iguales a ese valor del cuartil 2. Cuando tengo que calcular el cuartil 3, digo que hay un 75% de los datos que son menores o iguales al cuartil 3,
y todavía nos queda un 25% de los datos que van a ser mayores o iguales al cuartil 3. Esto es muy importante para hablar acerca de cómo se distribuyen los datos en términos relativos sobre el eje de la variable X. Para los datos sin agrupar, el procedimiento es el mismo que el procedimiento de la mediana. ¿Se acuerdan que para la mediana nosotros teníamos que encontrar el posicionador y utilizar la fórmula del posicionador, que en ese caso era 1n más 1 dividido 2, o sea, divide en dos partes iguales. En este caso, en el cuartil 1, tengo que en vez de dividir por 2, divido por 4, porque acuérdense que los cuartiles, ¿qué hacían? Dividían a la serie de datos en 4 partes iguales. Entonces el posicionador, este es el posicionador, márquelo, para encontrar la posición del valor, que es el valor del cuartil 1, tengo que hacer n más 1 sobre 4. ¿Sí? Para el cuartil 3, hago lo mismo, pero luego multiplico por 3. O sea, divido a la serie de datos en 4 partes iguales, pero la posición tiene que ser para encontrar la posición del cuartil 3, que deja un 75% de los datos que van a ser menores a ese cuartil 3, y todavía un restante 25%, multiplico por 3. Entonces, si nosotros tenemos esta serie de datos ordenados de menor a mayor, voy a hacer lo siguiente. Sumo a n, ¿cuántos datos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acuérdense que es un número impar. Entonces sumo 9 más 1, 10, dividido 4, 2,5. La posición en el cual se encuentra el valor del cuartil 1, esta es la posición, no es el valor del cuartil, está en la posición 2,5. Entonces me voy a mi serie de datos y cuento. 1, 2, y acá ya está la posición 3, entonces el valor del cuartil 1 va a ser el promedio entre estos dos valores. Entonces, para calcular el valor del cuartil 1, sumo 36 más 48, divido por 2, porque cayó acá en la mitad, y ese valor del cuartil 1 es de 41. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, 41 es el valor que toma el cuartil 1, y existe entonces un 25% de los datos que son menores o iguales a 41 y un 75% restante de los datos que es mayor o igual a 41. Y fíjense que es cierto, si yo acá me pongo con mi 41, yo veo que todavía tengo dos valores que son menores, ¿sí? Y si pongo el 41 acá y miro para el otro lado, veo que hay 7 valores que son mayores a 41. Entonces, esa es la interpretación de las ubicaciones relativas dentro de la serie de datos. Cuando hago el trabajo para calcular el cuartil 3, hago lo mismo, n más 1 sobre 4, pero ahora este, que me había dado 2,5, multiplico por 3, me da la posición 7,5. Para encontrar el valor del cuartil 3, voy acá y cuento. Voy a buscar la posición del cuartil 3. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. No cae en un valor único, sino que tengo que nuevamente hacer un promedio, una semisuma entre estos dos valores, entre medio del cual cae el cuartil 3. Entonces hago, para calcular el valor que toma ahora el cuartil 3, es hacer 86 más 87 dividido 2, entonces, en definitiva, el cuartil 3 vale 86,5. Espérenme un segundito que están con una urgencia acá. Reflexionen, por favor, sobre esta información.
Bueno, ¿alguien no interpretó? ¿Alguien no entendió lo que hay que hacer? Es básicamente lo mismo que trabajar con la mediana. Solo que con la mediana... Joaquín, te escucho. Profe, y ahí usted dijo cuartiles, el primer cuartil, y después había uno medio también, ¿no? Claro, el cuartil 2 es igual al de Sí. la mediana, que voy a ir rápido a la mediana ahora. Y ahí también hay que dividirlo por 4. No, por 2 nomás. Por 2. Ah, O ok. podés dividir por 4 y multiplicar por 2, que es lo mismo, Claro, por 2, sí. básicamente, fíjate. ¿Ves? Claro. Acá. El posicionador acá es n más 1 sobre 2, básicamente, así bien sencillito. ¿No? Este es el posicionador, n más 1 sobre 2. La mediana es lo mismo que el cuartil 2, eso anoten. MD es igual a Q2, cuartil 2. Bien, acá ves, acá estaría el Q2, en la mitad de la serie de datos, o sea, acá iría Q2 es igual a MD. Ve acá, bien, acá abajo dice, el segundo cuartil es igual al de la mediana. Entonces, bueno, pero ahora cuando los datos están agrupados, ¿qué cambia? Fíjense lo que cambia. Lo único que cambia es el posicionador. Hoy para la mediana nosotros hacíamos n más 1 sobre 2, ahora hacemos n más 1 dividido 4. Entonces cuando hacemos n más 1 sobre 4, n más 1 sobre 4 con esta tabla de frecuencia que ya habíamos trabajado hoy, hacemos 35 más 1, serían 36 dividido 4 y nos da 9. Entonces el cuartil 1 va a estar en la posición 9. ¿Qué hacemos? Nos vamos de nuevo a la columna de frecuencias acumuladas y encontramos el valor o la clase que contiene a la posición 9, ¿sí? Al dato número 9. Entonces vamos y vemos. Bueno, hasta la clase 1 se acumularon 4 datos. Me paso a la próxima clase porque yo necesito encontrar el dato número 9, la posición número 9. Me paso a la próxima clase y veo que acá se acumularon hasta la posición número 11. 9 está incluido dentro de 11. Todavía me queda el 10 y el 11. Entonces 9 está más o menos ahí entre el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces la posición 9 está ahí. Bueno, ahí identifico que esta es la clase que contiene al cuartil 1. Clase que contiene al cuartil 1. Identifico el límite inferior de la clase que contiene el cuartil 1, lo pongo acá, que vale 20. Acá voy y reemplazo todo. N es 35. La frecuencia acumulada de la clase anterior, de la que contiene el cuartil 1, es 4. Y la frecuencia de la clase que contiene el cuartil 1 es 7. Reemplazo todos estos valores con la amplitud de la clase y voy a obtener el valor del cuartil 1. Hago lo mismo ahora con el cuartil 3. Lo único que tengo que cambiar es poner acá cuartil 3 y a este dato acá, a este posicionador, tengo que multiplicarlo por 3 todavía. Entonces, simplemente hago este cálculo, que sería 35 más 1 dividido 4, 9, por 3, 18. Busco la clase que contiene a la posición 18. Hasta la primera clase se acumuló hasta la posición 4. Hasta la segunda clase se acumuló hasta la posición 11. Hasta la tercera clase se acumuló hasta la posición 20. Entonces, el cuartil 3 debería estar acá incluido, ¿sí? Porque yo necesito encontrar aquel valor de la posición número... ¿cuánto es 3 por 20? 3 por 9, 27, me confundí. Hasta acá acumula 20 y hasta la cuarta clase acumula 30. Entonces, la posición 27 debería estar en esta clase, en la cuarta clase. Y ahí reemplazo. ¿Cuánto vale el límite inferior del cuartil 3? 40. Reemplazo acá. ¿Cuánto vale n? 36. ¿Cuánto vale 1?
¿cuánto vale esto? Dijimos que valía 27 porque había que multiplicar 9 por 3 todavía. ¿Cuánto vale la frecuencia acumulada de la clase anterior? 20, reemplazo el 20 acá. ¿Y cuánto vale la frecuencia individual, la frecuencia absoluta de la clase que contiene el cuartil 1, el cuartil 3, perdón? 10. Reemplazo todo eso y me tiene que dar un valor entre 40 y 49,99. Hoy el cuartil 1 me tenía que dar un valor entre 20 y 29,99. Punto. Ahora vamos, Profe, sí. yo acá en la fórmula que tienen acá, ¿no? Uh-huh. Que está dentro del paréntesis y después me pide que lo haga sobre el intervalo ese que queda entre 10 y el intervalo sería de las clases. Sí. Cuando yo termino de agrupar todo esto, ¿no? Hago Uh-huh. la multiplicación por ese intervalo. Por la amplitud del intervalo que es constante para cada uno. Vale 10 Claro, en este caso. O 9,99. 9,9, sí. Es Ok, constante. ¿Ves que la amplitud es constante? Va de sí, sí. 9,99. Así es constante. W siempre es constante. Y por lo menos en las tablas de frecuencia que nosotros vamos a ver. Bueno, nos quedan justo 4 minutos para terminar deciles y percentiles, que es lo mismo, el mismo concepto. Deciles divide la serie de datos en 10 partes iguales. Entonces, vamos a calcular 9 deciles. Así como hoy decíamos que los cuartiles dividen en 4 partes iguales a la serie de datos y podemos calcular 3 cuartiles, ahora podemos dividir en los deciles, viene de 10, divido en 10 partes iguales, pero puedo calcular solamente 9 deciles. Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, 5, 6, 7, 8 y decil 9. Entonces, acá pongo el número del decil que quiero calcular, por ejemplo, el 9, el decil 9, y tengo que hacer este cálculo. Fíjense cómo le decimos que los deciles dividen en 10 partes iguales a la serie de datos, hago n más 1 sobre 10 por 9, y ahí voy a tener la ubicación del decil 9. Lo ubico en la serie de datos, en la tabla de frecuencias, entrando por la columna de frecuencias acumuladas, encuentro, porque este es el posicionador, encuentro su posición, determino cuánto vale la frecuencia acumulada de la clase anterior, cuánto vale la frecuencia que contiene el decil 9, cuánto es la amplitud, multiplico todo esto, le sumo al límite inferior de la clase que contiene el decil 9 y chau. Y pongo el valor del decil 9, acá por ejemplo, acá dice el decil 4, que dice que el decil 4 es mayor o igual al 40% de los datos, así también se puede escribir el resultado, pero es menor o igual al 60% de los datos restantes. ¿Sí? Los percentiles dividen a la serie de datos en 100 partes iguales, entonces puedo calcular 99 percentiles. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense acá en el posicionador, hoy nos dividía en 10 partes iguales. Anteriormente en los cuartiles dividíamos en 4 partes iguales. Ahora divido en 100 partes iguales, decido qué percentil necesito, por ejemplo, el percentil 8, ¿sí? El percentil 8, si quiero saber el percentil 8, le pongo 8 acá, 8, entonces cuando reemplazo encuentro a través de este posicionador, la posición que me va a decir cuánto vale el percentil 8, entonces busco y reemplazo en esta fórmula todos los resultados y calculo el percentil 8, que sería el 8%, ¿sí? De los datos. Entonces digo, el percentil 8 es mayor o igual al 8% de los datos, que son menores, y menor o igual al 92% de los datos restantes. ¿Sí? Es como calcular una pequeña porción, solo el 8%. Puedo también calcular el 80%, por ejemplo, percentil 80, y decir que el 80% de los datos son menores o iguales al percentil 80, y que el 20% de los datos restantes van a ser mayores o iguales al percentil 80. Esto, para que les entre, tienen que escuchar bastantes veces, ¿sí? Este audio, lo tienen que escuchar bastantes veces. Nos va a quedar un minutito y ya cortamos con la clase.
Para entender rápido, la mediana es igual al percentil 50, al decil 5, al cuartil 2, y bueno, en definitiva, la mediana es igual a todos estos. Si yo le pido, calcule el percentil 50, o el decil 5, o el cuartil 2, y ustedes ya tienen calculada la mediana como medida de tendencia central, no tienen que hacer ningún cálculo más. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo. El viernes no, es feriado. El martes, de manera presencial, nos vamos a estar viendo para terminar de ver medidas de dispersión y medidas de forma, y ver si Alexis, el profe Alexis, ya puede empezar con su clase. Para hacer un repaso fuerte, vengan por favor con los temas leídos, porque se van a poder